Que a continuación les voy a presentar la mujer y el cáncer de pulmón. Bueno, voy a comenzar presentándoles un poquito sobre epidemiología. Ven ustedes que las tasas de incidencia en el mundo muestran una gran variación regional y consistentemente hay casi 2 casos de un hombre por 1 de mujer. Eso es en cuanto a las tasas de incidencia. Y con respecto a las tasas de mortalidad muestran una distribución también regional también muy diferente. Las regiones más afectadas son particularmente Asia, Norteamérica y sobre todo Europa Central. Con respecto a la mortalidad y a la relación que hay entre hombre y mujer, persiste la misma relación, casi de 2 veces más en los hombres que en las mujeres. Estas diferencias tradicionalmente se han explicado por el riesgo que tienen las personas de fumar, ya que es el tabaco el principal factor de riesgo que se asocia a esta enfermedad. Sin embargo, aquí podemos ver que igualmente en este estudio se observa que el riesgo que tiene un fumador de morir por cáncer de pulmón a lo largo de toda la vida es del doble de las mujeres. Siempre estas diferencias se han explicado, les repito, por la epidemia del tabaquismo, con tendencias inicialmente hacia el alza que van de alguna forma paralelas a cómo ha ido la epidemia, y actualmente, sobre todo en países desarrollados, como en esta gráfica que les muestro de cómo va la tendencia en Estados Unidos y la relación hombre-mujer, pues vemos que hay una brecha y esto se ha atribuido mucho al tabaquismo. Sin embargo, vemos que esta tendencia va hacia la baja por las políticas que hay sobre el tabaquismo, en contra del tabaquismo, y la brecha tiende, sobre todo en estos países desarrollados, a juntarse. A lo que me refiero brecha entre hombres y mujeres. Con respecto a México, aquí observamos que la brecha es bastante grande. Vean la tendencia que también afortunadamente va hacia la baja, pero esta diferencia va muy paralela y no precisamente va en una tendencia hacia juntarse como se puede observar en otros países. Aquí les muestro las tendencias de las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón en hombres y en mujeres, y vemos del lado izquierdo que las tasas de mortalidad para hombres en general tienen unas tendencias decrecientes, excepto en Cuba, y en el lado derecho cómo van las curvas en las mujeres. Esto es en países de Latinoamérica, y ponen aquí unos para comparar entre Estados Unidos y España. Y vemos aquí que en relación a las mujeres, contrario a lo que sucede en los hombres, en general estas tendencias van en aumento, excluyendo México y Costa Rica. Como vemos, estas tendencias se han explicado en general con respecto a lo del tabaquismo. Sin embargo, quiero aquí resaltar que la frecuencia de cáncer de pulmón relacionada con el tabaquismo es variable, igualmente como lo vimos en diferentes regiones en el mundo, y vemos aquí que a nivel global esta frecuencia de cáncer de pulmón relacionada con el tabaquismo es del 75%, y cuando lo analizamos por sexos, en la mujer es menos de la mitad de los casos están asociados al tabaquismo, comparado con el 85% de los hombres. Y aquí vemos diferencias muy ostensibles en mujeres de diferentes regiones, en donde las más bajas frecuencias las podemos observar en mujeres asiáticas y en mexicanas. Aquí en este último punto es muy importante considerar otros factores de riesgo, como son la contaminación intramuros y otras exposiciones de tipo ambiental. Ahora quiero hablarles sobre la susceptibilidad al cáncer de pulmón en mujeres que fuman y aquellas que están expuestas al humo de combustibles
sólidos. Aquí vemos en un estudio de casos y controles ya un poco antiguo, pero no por eso deja de ser valioso. Ellos observando que, bueno, previamente había una hipótesis de que había un mayor riesgo por el tabaquismo que tienen las mujeres comparado con los hombres. Les pongo este resultado porque es un estudio muy bien elaborado. Hay otros estudios de casos y controles que no muestran diferencia. Al contrario, en este estudio se mostró que no hay ninguna diferencia, perdón, en otros estudios que no les estoy mostrando, sí hay diferencias en estudios de casos y controles. En este no mostraron ninguna diferencia entre la susceptibilidad al cáncer de pulmón en mujeres relacionada con el tabaquismo. Sin embargo, en un estudio bastante grande, realizado, básicamente estudio de tamizaje para cáncer de pulmón, realizado en Estados Unidos con más de 7,000 hombres y más de 7,000 mujeres y más de 9,000 hombres. Aquí sí se demostró que hay un mayor riesgo, casi del doble, de que una mujer en estos programas de tamizaje sea diagnosticada de cáncer de pulmón. Y hablando sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también esta es una enfermedad que está asociada al tabaquismo y que a su vez también se considera un factor de riesgo para cáncer de pulmón, aquí vemos en este metaanálisis en donde comparan hombres y mujeres el riesgo de cáncer de pulmón conforme va cayendo la función pulmonar, básicamente medida con el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Y lo que se observa en este metaanálisis es que el riesgo es 2 veces mayor en las mujeres para la disminución marginal en el FEV1 ajustado por el historial de tabaquismo. Entonces, pues hay cierta controversia, pero en general los estudios tienden a orientarse a que así hay un efecto mayor sobre del humo del tabaco respecto al riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en las mujeres. Y aquí en México hay un punto muy importante porque, como les presenté previamente, pues casi el 70%, un poco más de los casos de cáncer de pulmón en mujeres mexicanas no está asociado a tabaquismo. Aquí les muestro los resultados de un estudio sobre la contaminación intramuros, básicamente la exposición al humo de combustibles sólidos, en el primer caso al humo de carbón. Este fue un estudio muy grande en China, una corte retrospectiva que incluyó 3,000 personas y se analizaron en 2 grupos, aquellos que se expusieron durante toda su vida a un carbón que sí produce humo versus otro tipo de carbón que no produce humo, lo utilizan para calefacción. Y aquí se ve claramente un riesgo en los hombres y versus las mujeres. En las mujeres un riesgo 3 veces mayor de desarrollar cáncer de pulmón. Aquí el humo de carbón, a diferencia del humo de leña, es un factor de riesgo ya aprobado por parte de la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer. El humo de leña actualmente se considera un factor de riesgo probable y aquí abajo les muestro un estudio de casos y controles que se realizó en México, donde la prevalencia de exposición en los casos de cáncer de pulmón fue del 44,2%. Este estudio no fue precisamente para ver las diferencias entre hombres y mujeres, pero quiero primero comentarles que lo que encontramos es que sí hubo una asociación entre la exposición al humo de leña y el cáncer de pulmón. Y cuando esta exposición o el índice de exposición se evalúa por la magnitud de exposición, por ejemplo, ya llegando a más de 300 horas año, el riesgo es mayor, casi se duplica, es 3,19, y en un subanálisis en sujetos que nunca fumaron y que están representados fundamentalmente por las mujeres en este estudio, el OR es de 2,85. Aquí, bueno, se parecen mucho esos ORs, podríamos concluir que no hay grandes diferencias, sin embargo, les repito, no es precisamente para evaluar a las mujeres, pero sí vemos que en el subgrupo que está muy representado por estas personas que nunca han fumado, el riesgo es ciertamente parecido. Y ahora les quiero platicar un poco sobre el metabolismo de los carcinógenos al tabaco,
¿Qué pasa con las mujeres? Se dice, de acuerdo a los estudios, como ya les comenté, en el primero de casos y controles que no había ninguna diferencia. Aquí en este estudio se evaluó precisamente el riesgo que tenían las mujeres también con respecto al tabaquismo y lo que tuvieron como punto de corte o establecieron como punto de corte fue 40 paquetes año. Con este se observó también un riesgo mucho mayor en las mujeres, un riesgo de 27.9% versus 9.3% en los hombres. Cuando esto se trata de evaluar desde el punto de vista del metabolismo de los carcinógenos del tabaco, sabemos que todos los genes y toda esta vía de metabolismo de carcinógenos del citocromo P450, aquí en este estudio se observó que hay una mayor expresión de genes de los genes del carcinógeno mayor y que expresan mayor activación carcinógena. Esto se traduce en que pudieron medir el número de aductos de ADN que se forman en las mujeres y aquí se vio una mayor expresión de los mismos. ¿Qué se traduce con esta formación de aductos? Que hay una menor capacidad de recuperación del ADN y por lo tanto esto puede favorecer o por lo tanto no puede sino favorece a la carcinogénesis. ¿Y qué hay sobre las hormonas sexuales en esto mismo? Y en este mismo sentido se ha visto que los estrógenos contribuyen a la carcinogénesis, fundamentalmente bajo la estimulación con estradiol del receptor de estrógenos beta. Este receptor de estrógenos beta es el que se expresa en las células del pulmón y se ha visto que al estimularlo esto favorece la proliferación de células de cáncer de pulmón y se anula con antagonistas del mismo receptor. Nuevamente, ¿cuál es la vía metabólica que se ve implicada en esta misma estimulación de los estrógenos? Es que induce la activación de las mismas enzimas del citocromo P450 y se ha visto que las mujeres versus hombres fumadores muestran una mayor expresión de estas enzimas con un OR de 2.4. Les quiero describir brevemente las diferencias clínicas entre 244 mujeres y 287 hombres mexicanos que tienen cáncer de pulmón y lo que nosotros observamos fue que en comparación con los hombres, las mujeres presentaron menor frecuencia e intensidad de exposición al tabaquismo. Vean ustedes, 27% de tabaquismo y 15 paquetes año versus 69.3% y 21.5% los hombres. También se observó una mayor frecuencia e intensidad de exposición al humo de leña en las mujeres, 47.5% versus 40% los hombres, y con respecto al índice de exposición al humo de leña, 125 horas año versus 60 horas año en los hombres. Aquí lo que se observó fue mayor frecuencia de histología de adenocarcinoma y con una diferencia mucho más ostensible en aquellas mujeres que no tenían ni exposición al humo de leña ni al tabaquismo y en las que tuvieron solamente exposición al humo de leña. Por lo tanto, esto es algo muy importante a considerar, sobre todo en la actividad que tienen las mujeres y sobre todo aquellos hogares que son pobres y que no tienen formas limpias de utilizar como combustibles para cocinar o para calentar los hogares. Y con respecto a algunos aspectos de tipo molecular, en el grupo aquí no hubo diferencias en la frecuencia de mutación al EGFR que tiene implicaciones de tratamiento y de pronóstico. En resumen, lo que podemos decir es que las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de pulmón son sistemáticamente mayores en hombres que en mujeres. En las mujeres se aprecia mayor susceptibilidad al cáncer de pulmón relacionada con el tabaquismo, pero esta susceptibilidad es contradictoria. Sin embargo, la mayor parte de los estudios demuestran que probablemente sí hay mayor susceptibilidad por lo que les acabo de comentar sobre las vías metabólicas y la participación de los estrógenos. Es posible que existan diferencias relacionadas con el sexo en la carcinogénesis influidas por factores hormonales, genéticos y ambientales en las mujeres. Y finalmente, el cáncer de pulmón en los nunca fumadores es más frecuente en las mujeres, en quienes hay que considerar otros factores de riesgo como los que ya acabamos de mencionar, la exposición a factores de riesgo como carcinógenos ambientales, como puede ser el humo de leña ambiental.
Muchas gracias por el tiempo.